un amigo dio una ilustración. Dijo que un hombre salió de su casa y se encontró con otro hombre que tenía una gran necesidad, un hombre que estaba en bancarrota y tenía una necesidad muy, muy grande en todo sentido. Entonces sacó su cartera y vio que traía 7 billetes de 1,000 pesos. Tomó 6 y se los dio. Entonces aquel hombre le arrebató la cartera, sacó el billete, pues todavía hay uno más, ¿no? Y se guardó los 7 y regresó la cartera. Esta ilustración pues, tiene que ver con nuestra actitud hacia el séptimo día, el día del Señor, 6 y 1. Cuando yo oí esto, me sentí muy identificado, no con el hombre que sacó la cartera, sino con el que le arrebató el último billete. Y bueno, hoy en Génesis 2 toca este tema y tal vez haya alguien más que se sienta identificado con este hombre. Vamos a Génesis 2, empezamos este capítulo, vamos a leer del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu obra de creación tan maravillosa, tan grandiosa, y por todo lo que tú has hecho a partir de entonces. Te damos gracias por la obra de Cristo también, la obra de creación en nosotros, y te pedimos tu presencia en este día para que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón a esta palabra, a tu palabra, y que pues tengamos fruto de ella, que podamos entender y recibir lo que dice, que muchas veces por nuestro corazón perverso lo desechamos o no lo queremos entender ni ver como tú lo dices. Danos humildad para buscar tu rostro, Señor, y que tú nos hables al fondo de nuestro corazón. Pedimos por Cristo, para tu gloria. Amén. Pero Dios creó el universo, y en el libro de Génesis se da una atención especial al planeta Tierra como el hogar bueno y ordenado para que la humanidad creada a la imagen y semejanza de Dios pueda vivir y servirlo. De la nada creó los cielos y la tierra y empezó a poner orden desde el punto de vista de la tierra, separando la luz de las tinieblas en el primer día, haciendo que hubiera día y noche.
aún antes de que creara la luna y el sol. En el siguiente día, haciendo que hubiera un firmamento, lo que llamamos el cielo, siguió poniendo orden. Los siguientes días separó las aguas de las aguas, juntándolas en un lugar para que quedara descubierta la tierra seca, y hubo mar y tierra. Creó toda clase de hierbas, árboles, el sol, la luna y las estrellas. Creó los animales marinos y las aves. En el sexto día creó todo tipo de animales terrestres. Finalmente, en ese mismo día, creó al hombre, de una manera muy diferente a la que había creado a cualquier criatura, porque lo creó a su imagen y semejanza. Por esa razón hay una diferencia enorme entre el hombre y todas las demás criaturas. No solo en las capacidades intelectuales, de inteligencia, raciocinio, lenguaje y facultades emocionales que permiten al hombre relacionarse con otros hombres, pero también con Dios. Ya por solo tener estas capacidades que no tiene ninguna otra criatura y que le fueran compartidas por Dios, porque Dios también tiene estas capacidades, aunque en un grado mucho menor al que Dios las tiene. El hombre es una criatura excepcional, hecho específicamente para tener comunión con Dios, obedeciéndolo, sirviéndolo y adorándolo, y teniendo una relación familiar con Dios, como un padre. Pero la imagen de Dios única y que le da al hombre el valor que tiene es espiritual. Siendo Dios espíritu, el hombre tiene espíritu o alma que es inmortal y fue creado con cualidades como el conocimiento, la justicia y la santidad. Es un ser moral, capaz de distinguir el bien y el mal, lo bueno y lo malo, y por eso Dios le dio dominio como su representante y como su administrador de toda la creación, desde donde Él puede obtener lo que necesita para su sostenimiento, pero sin dejar de estar bajo la autoridad divina. Pues tenemos que la creación fue terminada. Y en el último versículo del capítulo 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. El hombre fue lo último que creó, la última criatura y la única con semejanza a él. Revisó su obra, todo lo que había hecho, y la declaró buena hasta que vio que lo era. Todo lo que hizo Dios estaba bien hecho, nada tenía algún defecto. Era bueno porque era como lo había planeado, era apropiado para que viviera el hombre, a quien había nombrado Señor de la creación visible. Era bueno porque todo era para la gloria de Dios. Se podía ver esa gloria en la creación, se podía ver su poder, su sabiduría y su perfección. Lo que en el hombre no podía causar otra cosa que despertar veneración hacia él. Era bueno en gran manera. De cada día se declaró que la obra hecha por Dios era buena, excepto del segundo. Y no porque no lo fuera, no porque no fuera bueno,
sino porque la expansión creada ese día, separando las aguas de las aguas, no fue útil hasta que se descubrió lo seco, la separación, haciendo que hubiera mar y tierra, lo que ocurrió en el día siguiente, y ahí se dice que fue bueno, y se repite, fue bueno, ahí 2 veces, se repite en la creación de los vegetales, en ese día siguiente, tercero. Dice en el versículo 1 ya de nuestro capítulo: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. La creación física, el mundo físico de Dios, el universo físico había terminado. No solo de las cosas visibles, también las que no se pueden ver a simple vista, los átomos, las moléculas, la energía en todas sus formas, la energía eléctrica, solar, lo que quieras, la lumínica, y fuerzas como la fuerza de gravedad que existe y mantiene al mundo en equilibrio. Toda la creación está sujeta a estas fuerzas que la sostienen, todo hecho con un diseño inteligente. Cada día creó algo diferente, pero útil y necesario, y por eso era bueno. En el día sexto se dice que era muy bueno. Hizo la criatura que era su imagen visible, la que vería su gloria y lo alabaría con su boca. Todo estaba hecho. Cada parte era buena y todas juntas muy buenas por la armonía y la perfección con la que funcionaban en conjunto. Todas las criaturas del cielo o de la tierra son usadas como Dios quiere. Están a su servicio. Dice que es un ejército. Un ejército que puede usar contra sus enemigos o para defender a su pueblo, aunque él no lo necesita, no necesita esto, pero por ejemplo él puede detener el sol para que no anochezca y su pueblo gane una batalla, si él así lo quiere. Y dice Daniel, estamos leyendo en Daniel 4:35, dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Tenemos el reposo en el séptimo día, en el versículo 2, dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Cuando dice acabó Dios en el séptimo día, así con la traducción que tenemos, pudiera entenderse que Dios acabó en el séptimo día. Revisamos otras versiones. La versión actualizada, Reina Valera 2015, traduce así: el séptimo día Dios había terminado la obra que hizo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Estamos hablando de esa obra física, recordemos. Lo que vemos aquí es el punto culminante de la creación, que no es la creación del ser humano. El centro de la creación siempre es Dios. Todo el capítulo 1 señala hacia esto. Una semana de 7 días. Esa es la terminación deslumbrante de la obra creadora de Dios. Dios acabó su obra en 6 días, su obra física, y entonces reposó. Estaba complacido. Era bueno, esto es bueno. El séptimo día continúa la historia de la relación de Dios con su pueblo y con el resto de la creación. Aquí en este día no está esa fórmula que se repitió en cada uno de los días,
y fue la tarde y la mañana. Acabó la obra creadora y entonces cesó de crear, se detuvo de crear. Eso es lo que significa aquí reposó. Dejó de crear porque había terminado esa parte de su obra. Lo que hizo es perfecto, nada se le puede añadir ni quitar. El libro de Eclesiastés, versículo 3, versículo 14 dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni sobre ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Se detuvo de hacer nuevas criaturas, pero en su providencia preserva y gobierna el universo y a su pueblo, al que cuida hasta que se cumpla todo el propósito que tuvo al crearlo. Y en ese sentido nunca deja de obrar, de trabajar. Los judíos querían matar a Jesús por sanar a un hombre en el día de reposo, y Él les dijo en Juan 5:17, Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Un solo instante en que Dios retirara su mano y todo perecería, se desintegraría inmediatamente. Dice el Salmo 104, 29, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. El Dios eterno no necesitaba nada, estaba completo, disfrutando de sí mismo en la plenitud de la Trinidad. Quedó satisfecho de la obra de sus manos. No reposó como alguien cansado, sino como alguien complacido con las muestras de su bondad y las manifestaciones de su gloria. La mención de cada uno de los días hasta llegar a un ciclo completo de 7 nos hace notar que en Génesis 1 hay un énfasis en el tiempo. En el principio, así empieza el versículo 1, empieza la Biblia, marca el inicio del tiempo con la creación de los cielos y la tierra. Inmediatamente después empieza a describir que la creación estaba inacabada, incompleta, crea la luz y marca la medida básica del tiempo. Un día, la alternación de la oscuridad y de la luz. Y fue la mañana, y fue la tarde y la mañana un día. Antes de que creara los astros, ya había día. En el cuarto día creó las lumbreras en el firmamento para separar el día de la noche y para que sirvan de señal para las estaciones, para días y años. Una de las funciones principales del Sol y de la Luna es que se pueda medir claramente y con precisión el tiempo en el planeta Tierra. Es con relación ahí a la Tierra como se mide el tiempo. Dios es un Dios de orden y divide el tiempo para que haya orden. Y todos podemos ver que el orden de nuestra vida empieza con un horario. Dice el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y sigue diciendo que hay tiempo de nacer, de morir, de plantar y de arrancar lo plantado, de llorar, de reír. Todo tiene su tiempo. El tiempo es una sucesión de acontecimientos hasta que se llega a un tiempo señalado, un momento importante
que Dios señala. Y por eso podemos medir el tiempo. Como cuando Jesús inició su ministerio de predicación, leíamos al inicio del Evangelio de Marcos, y ahí dice: el tiempo se ha cumplido, el tiempo ha llegado. Aquí, el día sexto es la terminación de la obra creadora. Llegó el tiempo en que se terminó la obra creadora. Terminó y vio que todo lo que había era bueno en gran manera. Y aquí Dios bien pudo decir: consumado es. La obra de la creación está terminada, está consumada, consumado es. Entonces, ¿qué sigue? Sigue un día diferente a los demás. Llegó un tiempo en el que Dios va a hacer algo diferente a lo que ha estado haciendo hasta ese momento. Pero como vimos, sigue trabajando. La división del tiempo y la distinción que se hace en este versículo con relación a los 6 días anteriores significa que este día, el séptimo, tiene una importancia especial. Dios pudo haber hecho el mundo, el universo, en un instante. En lugar de decir sea la luz, pudo haber dicho sea el universo, sea un mundo. Y así hubiera sido. Hubiera existido un mundo totalmente terminado y habitado. Pero lo hizo en 6 días, de acuerdo a su soberanía, haciendo la obra a su manera y en su tiempo, para mostrar a sus criaturas su sabiduría, poder y bondad. Para que pudiéramos meditar en esto y para dejarnos un ejemplo de trabajar 6 días y cesar de trabajar de la misma manera que lo hacemos, reposar el séptimo. O sea, el séptimo no es un día para no hacer absolutamente nada, es un día de hacer algo diferente. Los días primero a sexto comienzan con la noche y terminan con la mañana, pero nunca se menciona la mañana del séptimo día, lo que significa que como creyentes que entramos en un reposo, en un dejar de hacer, es decir, que entramos en un reposo de Dios, que es su redención perfecta. El enviado a Jesucristo a morir en una cruz por nosotros y nos ofrece una redención en la que podemos entrar y participar así de ella. Vamos al libro de Hebreos, el capítulo 4. Vamos a leer los versículos 4 a 11, donde habla de esto y se refiere como base a la semana de la creación. Y dice este pasaje: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga
en semejante ejemplo de desobediencia. Dios reposó después de su obra de creación, estableciendo así la necesidad y el mandamiento de un día de reposo cada semana. Y Cristo reposó después de su obra de redención, de esa nueva creación que hizo, estableciendo la esperanza de un reposo perfecto. En el siguiente versículo tenemos la bendición del séptimo día. Es el versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dice que Dios bendijo el séptimo día. Una bendición es un favor, es un don, algo que Dios da al pueblo. Es como recibimos una bendición, es que recibimos algo que Dios nos da, que es una bendición. Es algo que es por gracia, pero eso es lo que es una bendición. Es un día que Dios vio con predilección, con el fin de que ese día sea celebrado por la grandeza y excelencia de sus obras. Y Él quiere compartir eso con ellos, con su pueblo. Dice, no solo lo bendijo, lo santificó. Esto significa que lo hizo santo. Esta palabra se usa en el sentido de apartar algo para el uso particular de Dios, un uso diferente, un uso para Dios. Es muy temprano Dios estableció un día especial y que se repite regularmente, se repite cada semana, para que Él y la humanidad tuvieran comunión. Esto no significa que todos los días no pertenezcan a Dios, sino que este día es uno exclusivamente apartado para comunión, adoración, alabanza y descanso, que anime y revitalice al pueblo. Aquí está un precedente para el descanso y adoración de la humanidad por sus acciones y actitud a este día de la semana. Una adoración adecuada debe mostrar una actitud de respeto y un estilo de vida de acuerdo a ese respeto y admiración por Dios. Todos nosotros, cada día, necesitamos descanso. Nuestros cuerpos se desgastan con las actividades de cada día, con el trabajo, con todo lo que hacemos, y es una necesidad recuperar las fuerzas para que al día siguiente podamos regresar al trabajo, a nuestras actividades. El descanso es reparador y todos buscamos esos momentos de descanso, aún durante el día, el que puede echarse una siesta, recuperarse. Los anhelamos estos momentos y los disfrutamos. Y ahora no es ese momento. Pero nos agrada, ¿no? Cuando podemos descansar. Nos agradan los días festivos, como mañana, porque podemos descansar. Nuestra alma, por otro lado, batalla duramente contra los deseos carnales, todos los días. Pero nosotros no percibimos ese cansancio, no percibimos el agotamiento espiritual y entonces desaprovechamos el reposo que Dios nos dio. No el del cuerpo, no es el reposo para el cuerpo que tenemos cada noche y que Dios nos dio alternando la luz y la oscuridad, día y noche,
no, sino el reposo que planeó para el espíritu. No lo vemos como una bendición. Ese día no tenemos que trabajar como el resto de la semana, porque también, bueno, es un reposo físico, pero sobre todo es un reposo espiritual que tenemos en Cristo para recuperar fuerzas para esa semana que va a iniciar. Pero necesitamos ese reposo con Cristo. Lo tenemos ahora y vamos a disfrutar de Él por toda la eternidad, pero necesitamos reponer fuerzas, recuperarnos, y lo necesitamos mucho ahora. Si Dios nos da un don, el don del trabajo, debemos trabajar como Dios lo hizo, 6 días a la semana. Pero no debemos hacer del trabajo un ídolo y trabajar ese día. En realidad no lo hacemos por el trabajo en sí, sino por el dinero que obtenemos por trabajar. Pero entonces estamos confiando en el don, en este caso el trabajo, y no en el que da los dones, que es Dios. A veces queremos los dones, trabajamos y tenemos más dinero, pero vamos a ver en la práctica que ese dinero que obtenemos de esta manera, realmente no lo disfrutamos, no nos rinde. ¿Por qué? Bueno, hay una gran bendición asociada a observar o no observar el día de reposo. Es un don, es una bendición, es para nuestro bien. Vamos a Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14. Dice este pasaje de Isaías: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Muchas veces vemos el día de reposo no como un don, sino como una carga, porque no nos permite hacer cosas que necesitamos o que queremos hacer. Lo vemos como una obligación que tenemos que cumplir, que a veces se convierte en un fastidio. Y no entendemos la gracia y la bendición que Dios nos muestra cada domingo. No entendemos que es para nuestro bien. Que este día esté establecido desde la creación nos dice que no es solamente algo para Israel. Está en la ley dada en el Sinaí, pero no es un mandamiento de la ley ceremonial. Está dentro de los 10 mandamientos de la ley moral que obliga a todo hombre, sea creyente o no. Está basado en lo que Dios hizo, no solo en la ley de Moisés. Además es una bendición que Dios nos da porque la necesitamos. La tragedia es que rechazamos este don de Dios porque necesitamos trabajar para ganar más dinero, o porque a mi hijo le dejaron una tarea que es muy importante, o porque hay un partido buenísimo,
o porque voy a ir con mi familia, porque estaba muy cansado, o por cualquier otra causa. Lo que estamos demostrando es que eso es más importante para nosotros que Dios. Es más importante que este mandamiento, que es de Dios. Y estamos pecando. Cuando no guardamos la ley, pecamos. ¿Por qué debemos guardar la ley de Dios? Los 10 mandamientos son un reflejo del carácter de Dios. El hombre fue hecho a la imagen de Dios. Y como vimos, esa imagen debe reflejarse en andar en justicia. Y la justicia es cumplir la ley. Por definición, una persona justa es la que cumple la ley. Vienen a andar en santidad. La voluntad de Dios es nuestra santificación, dice 1 Tesalonicenses. Y obviamente, el que cumple la ley anda en santidad. Y por último, debe tener conocimiento pleno. Esto no significa que debe saber absolutamente todo, sino tener un conocimiento pleno de la voluntad de Dios. Y esa está expresada en los 10 mandamientos. ¿Desde cuándo el ser humano debe guardar la ley? Desde el momento en que fue creado. Fue creado a la imagen de Dios y con su comportamiento reflejaba esa imagen. Con el conocimiento pleno que tenía por esa imagen puesta en él, conocía la ley. Nunca ha habido un momento en el que el hombre no tenga la obligación de cumplir con esa ley. Siempre ha sido una obligación. Tú puedes pensar que no es así porque la ley fue dada hasta el Éxodo, pero cualquiera, Enoc, Noé o Abraham, debían vivir guardando esta ley. Dice en Génesis 17:1, la ley fue dada 430 años después, pero esta era la manera como debía vivir Abraham. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. La perfección es en integridad y con sinceridad, no absolutamente sin pecado, que para el hombre es imposible. Antes de que fuera dada la ley, que fue en Éxodo 20, vemos que el pueblo tenía que guardar los mandamientos y leyes de Dios. Lo vimos con Abraham, pero también en este pueblo que todavía no recibía la ley. Y Dios les dijo a ellos, y nos dice a nosotros, cómo prepararse, cómo prepararnos para guardar este día, de manera que se puedan dedicar en mente, cuerpo y alma a la adoración. Vamos a Éxodo 16, versículos 23 a 30, y esto está evidentemente antes de Éxodo 20, cuando se dio los mandamientos, pero aquí les dice, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el 7º día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger,
y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. No cumplir cualquier mandamiento de la ley de Dios es pecado. Eso es algo que sabemos. Si tomamos cualquier otro mandamiento y pecamos contra él, pues nos sentimos muy mal. Otra vez hemos fallado, tenemos que confesar ese pecado y arrepentirnos. Tenemos que dejar de hacer ese pecado, porque está matando nuestra alma y nos llevará al infierno. Pues claramente podemos ver que guardar los mandamientos es para nuestro bien. Sin embargo, minimizamos el cumplimiento del cuarto mandamiento. Creemos que no es tan importante como los demás y fácilmente lo pasamos por alto pensando que no pasa nada, que no le estamos haciendo mal a nadie, que no dañamos a nadie. Entonces pensamos que no debemos ser tan estrictos, que es aceptable no guardarlo siempre, pero es un pecado en primera instancia contra Dios, como cualquiera de los otros, pero este está en la parte de los mandamientos contra Dios, que se llama la primera tabla. Pero tomando cualquier mandamiento, por ejemplo, el séptimo mandamiento, que dice: no cometerás adulterio. ¿Qué pensaría el señor? ¿Hay alguien que se apellide Samarripa? Bueno, vamos a evitar problemas. ¿Qué diría el señor X si preguntamos a la señora X? Señora X, ¿guarda usted el séptimo mandamiento de no adulterar? Y ella contestara: bueno, frecuentemente, casi siempre. ¿Quedaría satisfecho y contento el señor X? Cuando no cumples un mandamiento, si eres creyente, entonces tú estás cometiendo un adulterio espiritual contra Dios. El octavo mandamiento dice: no hurtarás. ¿Piensas que está bien si lo haces solo 1 o 2 veces al mes? Bueno, hay quienes piensan que si faltan a la iglesia 1 o 2 veces al mes están bien con Dios. Si yo mato a alguien una sola vez, no vuelvo a matar a nadie nunca más, ¿está bien? ¿No es pecado? Dios habla. Su palabra define la verdad y su palabra es digna de confianza. Nosotros, creados a su imagen, debemos hablar solo la verdad. Ese es el espíritu de otro mandamiento, el que sigue. Pero si tú puedes vivir sin que te moleste mentir, como dices una cosa, dices otra, como digo una cosa, digo otra. No cumples lo que dices esto, pero mejor ya no. Si lo que tú dices fallas, no cumples o engañas, y ese es tu estilo de vida, te permite salirte con la tuya y te sientes muy listo, pues muy probablemente no has sido regenerado. Y lo mismo podemos decir respecto a los otros mandamientos y también del cuarto. No cumplimos la ley para salvarnos, la cumplimos porque fuimos salvados. El pueblo de Israel era esclavo en Egipto
y fue liberado por gracia, fue redimido por la gracia prometida a Abraham por Dios. Y después de que salieron, primero vino la gracia, fueron liberados, y después les fue dada la ley, la que debían obedecer para poder disfrutar de las bendiciones de ser libres. Y ahí en Éxodo, vamos al capítulo 19, versículos 4 y 5, es precisamente antes de que se les diera la ley, y dice Éxodo 19, 4 y 5, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Habiendo recibido la libertad, habiendo recibido la bendición, y viendo la manera como la recibieron, no podían hacer otra cosa que caer de rodillas en adoración y obediencia a Dios. Ahí dicen los siguientes versículos, el 7 y el 8, dice, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Vemos a Moisés actuando como intermediario, así como Cristo es el único intermediario entre el pueblo y Dios. Pero todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Esa es la única respuesta correcta de alguien que fue salvado. Pero esto es imposible hacer sin la gracia salvadora. El pueblo no pudo cumplir con esto que había dicho, todo lo que Jehová ha dicho haremos. No pudo. Dice en Deuteronomio 29, 4, cuando el pueblo estaba ya listo para entrar a la tierra prometida, dice, pero hasta hoy Jehová no nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. No podían. Y dice ahí en Deuteronomio 36, cómo iban a poder. Dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Abraham también recibió primero la gracia y después el mandamiento. Igual que nosotros, primero recibimos la gracia, antes que nada, después de recibir la salvación, empieza ese proceso de santificación, en la que la única respuesta es, haremos lo que Jehová nos ha dicho. Nos esforzamos por cumplir la ley. Parece que los demás mandamientos son claros. Pero ¿qué podemos hacer o no hacer el domingo? ¿Qué debemos hacer? Los judíos, en especial los fariseos, decidieron hacer una lista de las cosas que se podían hacer, de lo que no se podía hacer, porque pensaban que tenían la capacidad de cumplir toda la ley. Reglamentaron los pasos que se podía dar ese día, llamaron camino de un día de reposo, que era aproximadamente 1 kilómetro, y eso estaba
basado en que, bueno, leímos que Moisés les dijo que se esté cada uno en su lugar. El tabernáculo, estaba el campamento alrededor y era aproximadamente 1 kilómetro, entonces podían caminar hasta ahí nada más. Pero un paso más se consideraba trabajo y podían ser apedreados. Agregaron muchísimas cosas a la ley, muchas de ellas sin fundamento, de acuerdo a la interpretación del rabino. Mandamientos humanos, y de ahí sale lo que conocemos como legalismo. El mandamiento dice, Génesis 20:8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este es el mandamiento que tiene más explicación allí en la ley. Y la razón que da está en la creación. Es una razón teológica, es decir, que tiene que ver con Dios. Antes de que entraran a la tierra prometida, en Deuteronomio se les vuelve a dar la ley, también ahí está dado el mandamiento, pero la explicación que hay ahí de la razón por la que se debe guardar el mandamiento es una razón histórica. Dice, acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, que Jehová tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. O sea, el mandamiento es firme por donde quiera que se le vea. Uno de los usos de la ley es para que nosotros sepamos lo que es pecado, para que podamos ver nuestra propia pecaminosidad. Si la ley no dijera, no codiciarás, yo no conocería la codicia, dice Pablo. Pero Cristo nos enseñó que el mandamiento es mucho más profundo de lo que podemos entender. Si nos ponemos a repasar la ley, cada vez vemos y encontramos más cosas que hacemos y que son pecado, pero a veces está en la ley. Cristo dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. O no matarás, pero el que se enoje contra su hermano o le diga necio o fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Por la ley sabemos que es pecado no guardar el día de reposo. Y si vemos el mandamiento, algunos pueden interpretarlo de muchas maneras, pero algunos han dicho que comprar algo es pecado, porque estamos haciendo trabajar a otros. Pero si tomamos un transporte para venir, pues estamos haciendo lo mismo. Y muchos no podríamos venir de ninguna manera. Si vengo manejando, pues que manejar no es un trabajo, no se paga a algunas personas por manejar. El problema está en el corazón pecaminoso que tenemos. Los intérpretes de la ley consideraban que sanar el día de reposo era pecado. Jesús sanó a un hombre, decían esto, y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea día de reposo? De Lucas 14:5.
Nosotros no tenemos asnos ni bueyes, pero si se nos poncha una llanta del coche y vamos a dejar ahí a media calle hasta el lunes, ¿o podemos cambiarla? Nunca ha sido una buena idea reglamentar los mandamientos o la palabra de Dios. Se llega a conclusiones extrañas. Alguien puede llegar a la conclusión de que tomar refresco es pecado porque te estás matando lentamente. ¿Qué podemos o no podemos hacer el día de reposo? ¿Podemos ir de vacaciones? O sea, que te estés en tu lugar. Pues sí podemos. La idea es que cuando tú vas de vacaciones, la ley de Dios sigue estando en vigor. No por estar de vacaciones vas a poder robar, adulterar o lo que sea. En vacaciones debes buscar seguir apartando ese día como día de reposo para fortalecerte, para alimentarte espiritualmente. Si no lo haces, vas a caer indudablemente. ¿Te puedes bañar con agua caliente el día de reposo? Una pregunta extraña. Dice Éxodo 35, versículos 2 y 3. 6 días trabajarás, mas el día séptimo será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en ese día de reposo. Bueno, yo afortunadamente mi calentador está fuera de la casa, está en el patio, pero esa es la idea, hermanos. Trabajar el día de reposo, encender fuego para ese tiempo requería un gran esfuerzo, una concentración. No es en sí el hecho del trabajo, es la actitud nuevamente del corazón. Entonces, no te tienes que bañar con agua fría el domingo. Cuando los discípulos de Jesús arrancaban espigas de un sembrado, los fariseos les dijeron que era ilícito. Jesús les respondió con un ejemplo en el que David tuvo hambre y comió de los panes reservados solo para los sacerdotes. Dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho a causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Este era un caso de necesidad o de misericordia que están permitidos. ¿Sí? Pero esto nos confirma que el día de reposo es un don, una bendición de Dios para el hombre y que se puede hacer todo para servir a Dios ese día. No vamos a tocar ahora el tema de por qué se cambió del sábado al domingo, ya se ha dicho en otras ocasiones, como día de reposo cristiano, pero una de las razones es porque Cristo es el Señor del día de reposo. Muchos de los primeros cristianos eran esclavos y tenían que trabajar el domingo. No tenían opción. Lo que ellos hacían era levantarse de madrugada para adorar a Dios y después ir a trabajar para sus amos gentiles. Hoy hay una esclavitud moderna en la que muchos deben trabajar el domingo. Muchos trabajos, sobre todo en las tiendas departamentales que ahora abren todos los días, pues es obligatorio ir a trabajar el domingo. Y pues ¿qué debemos hacer si no tenemos más que ese trabajo? Pero sí debemos buscar, si es posible, cambiar a un trabajo
que no tengamos esa obligación, aunque a veces tengamos que sacrificar un poco de ingreso, pero la bendición viene de Dios, como leíamos ahí en Isaías. Si un hombre que trabaja en una compañía y le dicen, vamos a hacer inventario, vamos a hacer desde aquí, desde el sábado hasta que terminemos, tienes que venir el domingo, si no vienes, te corro. Pues tendrá que ir, es el sustento de su familia, pero si depende de mí, si yo soy el patrón, debo poner primero el mandamiento de Dios, debo poner en primer lugar a Dios. ¿Es verdaderamente un caso de necesidad o de misericordia? ¿Es un caso de necesidad y de misericordia un cumpleaños? Solo tú sabes lo que hay en tu corazón. Te puedes excusar delante de los demás, de ti mismo, te puedes engañar a ti mismo, pero Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si tú no estás guardando el día de reposo como cualquier otro mandamiento, y estás a gusto, deberías examinarte y ver si realmente Dios ya te salvó. Dios bendijo el día séptimo y lo santificó. Terminó su obra, bendijo el día séptimo y lo santificó. Jesús en la cruz terminó su obra. Dijo, consumado es, porque su obra de redención estaba completa, terminada. Nos dio la bendición, nos dio su redención, la nueva creación que hizo después de que terminó su obra. Entregó su espíritu, reposó. Ese día de reposo es el día que tú reposes también, que reposes de tu pecado, que ceses de hacer esa obra en tu vida, que entres en la obra de Cristo, que entres por su obra, por su redención, por medio del arrepentimiento y de la fe, que vengas a Cristo para reposar de tus obras. Cristo es el Señor del día de reposo. Vino para darnos vida eterna, reposo eterno. Y la pregunta no es ¿qué puedo hacer el domingo? ¿O qué no puedo hacer el domingo? La pregunta es ¿cómo puedo servir a Cristo? Especialmente en su día, en el día del Señor, en el día del reposo cristiano, en el día del reposo de Cristo. Vamos a orar. Señor, pues nuevamente por tu palabra nos recuerdas cómo es nuestro corazón y te pedimos que nos des un espíritu humilde, que nos des un espíritu de arrepentimiento, que nos concedas arrepentimiento, porque pues todos tenemos algo de esto, Señor, algo de minimizar tu día y verlo como cualquier otro día, y muchas veces pensamos que estamos disfrutando de la vida porque estamos no haciendo nada, pero es un día para alimentarnos, para fortalecernos, porque el mundo nos hace tropezar y caer, y si no tenemos este reposo, pues estamos en grave peligro. Que podamos ver esta bendición, Padre. Ayúdanos, ayuda a tu iglesia, ayuda a cada uno de nosotros, perdónanos por
pues tú sabes de qué, Señor, y cada uno lo sabe, pero necesitamos de reposar en Cristo, de descansar. Hazlo tú, Señor, para nosotros, por nosotros. Danos lo que no tenemos, circuncida nuestro corazón, quita esa dureza y danos ese reposo este día. Y que sea para tu gloria, lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.